Teleamazonas presenta Hora 25. Con el auspicio de... Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador ha vivido una rutina desconocida durante más de 75 días. La cuarentena y el confinamiento ha provocado un rechazo y un frenazo excepcional en la economía. Quito inicia este próximo miércoles un momento distinto. Las autoridades han dispuesto pasar de una reclusión total a un momento llamado amarillo que permite cierta actividad. Esta decisión se ha tomado en medio de tensiones, de puntos de vista encontrados y con definiciones que tenemos que conocerlas para tener un comportamiento disciplinado y conforme a lo dispuesto por las autoridades. Vamos a tener en el transcurso de este programa un intercambio de ideas y de planteamientos en torno a lo que ocurre alrededor de una decisión que permita reactivar la producción, pero claro, trabajar y generar movimiento, pero con orden, con disciplina y cumpliendo cabalmente lo dispuesto por las autoridades y por la sensatez. Gracias por acompañarnos. Voy a dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Belén, que a partir de este instante se reintegra a este programa. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Después de unas semanas de vacaciones, estoy de vuelta con ustedes en un nuevo programa. Como ya se ha mencionado, Quito abandonará el semáforo rojo en 3 días, cuando cumplamos 78 días de aislamiento. Esa decisión, según sostuvo el alcalde Jorge Yunda, está basada en informes técnicos, científicos y en estadísticas entregadas por las autoridades nacionales de salud y no responde a presiones de ningún tipo. Por el contrario, aseguró que lo que se busca es proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos. Quito fue una de las ciudades en donde sus habitantes, en principio, respondieron a las medidas con mucha disciplina y responsabilidad. Sin embargo, hoy la situación es diferente y la capital de facto vive un color de semáforo que definitivamente no es el rojo. Les invito a ver en el siguiente reportaje para que recordemos cómo la capital ha vivido todo este proceso. Fue el 16 de marzo a través del decreto ejecutivo 1017 cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional. En ese mismo documento se establecieron las primeras restricciones, cuyo objetivo era frenar la propagación del coronavirus en el país. Se dictó un toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana. Se restringió la circulación vehicular de acuerdo al último dígito de la placa. Se suspendió la jornada presencial de trabajo durante un periodo establecido para el sector público y privado y se cerraron los locales comerciales no indispensables. Las clases para esa fecha ya estaban suspendidas a nivel nacional. Un día después de emitido el decreto, es decir, el 17 de marzo, en Quito se había acatado con bastante disciplina y responsabilidad estas restricciones. La ciudad lucía prácticamente desolada. El transporte público operaba bajo la modalidad solo sentados, según lo había dispuesto el alcalde Jorge Yunda, y luego de unos días extremó la medida y suspendió completamente la circulación de buses en la capital. El 21 de marzo, el COE Nacional pedía a los alcaldes más control en los mercados para evitar aglomeraciones y se hizo un llamado para que sea solo un miembro de la familia quien salga a realizar las compras. En la capital entró en vigencia una resolución para regular el ingreso a los centros de abasto a través del último dígito de la cédula, además del uso de mascarilla y guantes.
Y aunque en muchos lugares se cumplía, se evidenciaron puntos conflictivos como el mercado mayorista. Otro sitio problemático fue el mercado de San Roque. Para el 25 de marzo el toque de queda cambió de 14 horas a 5 de la mañana. El panorama en la ciudad fue distinto. Las largas filas en los exteriores de supermercados se hicieron cotidianas. Algunos mercados cerraron sus puertas para así evitar contagios y se tomaron decisiones severas para reducir las aglomeraciones. El uso de la mascarilla en el espacio público se convirtió en obligatorio. En tanto, los controles para verificar salvoconductos se desplegaron en puntos fijos y móviles en toda la ciudad. Sin embargo, esa realidad en la que se veía que eran pocos los que desobedecían las medidas fue cambiando. El comercio informal retornó a las calles capitalinas. El tránsito cada vez más pesado, cada día más personas retomando sus actividades. La única diferencia es que la mayoría de ellos hoy usa algún tipo de cubrebocas. Pese a que la ciudad continúa en semáforo rojo, desde hace varias semanas que de facto se vive cualquier otro color, amarillo e incluso en algunas zonas verde. Desde las cámaras se presionaba al alcalde Yunda para que tome una decisión y permita que la ciudad cambie de semáforo y se retomen las actividades productivas para así reactivar la economía. Mientras que epidemiólogos y académicos le recomendaban al burgomaestre mantener a la ciudad en rojo hasta el 17 de junio. No hemos tomado estas decisiones en base a una moneda, cara o sello, ni estamos deshojando una margarita. Cambiamos de color, no cambiamos de color, cambiamos de color, no cambiamos de color. Según Yunda, esta decisión fue tomada con base a informes técnicos, científicos y estadísticas entregadas incluso por el propio ministro de Salud, quien aseguró que en Quito la situación ha sido más calmada. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno, porque la capacidad de reacción del sistema sanitario está presente. Puede manejarse. Ahora Quito se prepara para una nueva fase. ¿Cómo debemos afrontarla? Bien, esto es lo que vamos a tratar en el transcurso de este programa y voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompañan aquí en el estudio central de Teleamazonas Agustín Albán. Él es el presidente del COE en la provincia de Pichincha. Está también aquí con nosotros Santiago Guarderas, vicealcalde de la ciudad de Quito. Agradezco la participación de Bernardo Abad. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Y también nos acompaña el doctor Ricardo Hidalgo. Él es médico y rector de la UTE. Gracias a la audiencia, empezamos y voy a dar la palabra a Agustín Albán. Tal vez una pregunta de orden general para luego ir a los detalles y a particularidades. ¿Por qué era necesario pasar a esta fase denominada amarillo? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todos los miembros del panel. A ver, creo que después de 75 días de estar en semáforo en rojo, veíamos que hay una cierta movilidad en la ciudad, cada vez más el sector informal se estaba activando y creo que teníamos que responder como ciudad para poder volver a una productividad ordenada. Justamente lo que nos permite ese cambio de semáforo es volver a una productividad ordenada. Y esa es la lógica detrás de las medidas. Evidentemente hubo mucho análisis de parte de la alcaldía, mucho análisis de parte del COE nacional y se llegó a este, digamos, amarillo modificado, un amarillo que propuso Quito y que se ha ampliado y se ha tomado para, digamos, un nuevo amarillo para el país. Y creo que nos permite regresar al trabajo de manera ordenada. Es decir, aquí volvemos a, repito lo que he dicho en muchas ocasiones, productividad y no necesariamente tanta movilidad. Ahora, pero daría la sensación entonces que se desbordó el momento rojo y que no quedaba más que legalizar el amarillo, plantémoslo así. No, no creo. Yo creo que más bien había un análisis, es algo que se lleva discutiendo mucho tiempo, o sea, no es una discusión de un día. Había gran cantidad de análisis que ha hecho el municipio, el COE provincial, el COE nacional, y creo que después de todo ese análisis se llegó a la conclusión que era el momento de cambiar de color. Ok. Doctor, su apreciación, ¿usted es partidario de este cambio? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Un gusto, muchas gracias, Andrés. El día viernes de la semana anterior tuvimos un grupo de alrededor de 100 académicos que enviar urgentemente una comunicación al alcalde de Quito para manifestarle nuestra preocupación. Y la preocupación se sustenta en el hecho de que no tenemos cifras reales. Sabemos, hace 2 días se comunicó que 38 personas han muerto en las calles de Quito. Tengo las cifras del día viernes pasado de que el sistema de salud
hablando de la red pública entre el Ministerio de Salud Pública y el IES, está casi colapsado. Y por lo tanto nos preocupa un poco lo que comentaba Agustín, el hecho de que se vuelva sin la seguridad del caso. Es decir, volver sí, pero con orden, con seguridad. Y lo que más nos ha preocupado, y le hemos hecho énfasis al señor alcalde, es que el Distrito Metropolitano debería tomar la batuta de cerrar el grifo de los salvoconductos. Ya. Porque si usted sale a la calle, lo que vemos es realmente preocupante. Hay barrios de la periferia que parecen mercados. Usted advierte que es un riesgo entrar a esta fase. Así es. Eso es lo que usted señala. Bernardo, buenas noches, su apreciación. Bastante sencillo. Lo que dijo Belén en el reportaje. Aquí lo único que se está haciendo es oficializando algo que era de facto. Ya está. Estábamos no en rojo, estábamos en amarillo y en algunos sectores en verde. Pero en esta ciudad no hay solamente una emergencia, hay 3 emergencias. La emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia social que se ve venir, sobre todo en la pospandemia. Entonces, para tomar una decisión de estas, que saludo la valentía y la sensatez del señor alcalde de Quito por haber tomado esta decisión de pasar al amarillo, con ciertas modificaciones y muy bien. Pero aquí debemos nosotros preservar la vida, debemos preservar la salud y debemos preservar el empleo, porque el riesgo mayor es la vida, podemos morir. ¿Pero de qué? Porque en las calles y plazas a mí me dicen, vea concejal, aquí o morimos de COVID o morimos de hambre. Y de COVID puedo morir yo, y de hambre, y realmente no creo que llegue a esos extremos, pero el podemos asunto es morir fuerte. de las 2 razones. Claro también que sí. puede ocurrir. Puede ocurrir, pero repito, pasando al amarillo, lo que va a ocurrir es que vamos a pasar a la formalidad con orden, con disciplina, con protocolos de bioseguridad y sobre todo, y lo digo públicamente, con una corresponsabilidad, porque ahora nos corresponde a nosotros, ciudadanos, tomar las medidas de autoprotección. Mascarilla, lavado frecuente de manos y distancia social. Con esas 3 acciones sencillas pero efectivas podemos bajar notablemente el contagio. Y quizás, Bernardo, la palabra maestra de este momento es sensatez, señor vicealcalde. Ese es el comportamiento que debemos asumir. Sensatez, disciplina. Ya está. Conciencia. A mí me parece que fue una decisión muy razonada, muy inteligente, planificada, porque se esperó hasta el día fundamental del contagio máximo, 70 días. Luego de los 70 días, el alcalde se reunió con académicos, con científicos, con epidemiológicos para conocer su posición. Y antes de resolver, tuvo una reunión conjunta en donde se analizó todos estos elementos, incluyendo la empresa privada, porque había una necesidad latente, la reactivación económica, y fruto de esa mesa de trabajo se llegó al consenso de todos la necesidad de esperar 15 días, pero no le fue el pedido que hizo la parte médica, pero se llegó al consenso de que sea 8 días después y de esa manera se pidió un cambio al color amarillo, como dijo Agustín, modificado, con elementos que permitan el desconfinamiento de manera ordenada, de manera progresiva, protegiendo la vida y la salud de los ciudadanos. Ahora, ¿hay el riesgo de haber tomado esta medida bajo presión, señor vicealcalde? De ninguna manera. Si usted recuerda, la empresa privada, estaban presionando, sin duda, con sus elementos razonables, pedía un cambio inmediato. Los médicos, en cambio, solicitaban 15 días después. Y se buscó un punto intermedio. Un punto intermedio, pero no simplemente el hecho de que lleguemos a un consenso de que esta es la media, sino tomando en cuenta las estadísticas, tomando en cuenta las razones científicas y tomando un elemento que es fundamental, que lo dio a conocer el ministro de Salud al Consejo, de que Quito está preparado a una respuesta sanitaria frente a la posibilidad de que exista un contagio. Yo no creo que hemos llegado al desborde, estamos llegando al límite. Hay una estadística cambiante, porque cambia de 4 camas, 10 camas. Esto es la evolución que se tiene, tomando en cuenta que además los resultados de las pruebas se refieren a 14 días anteriores, porque la evolución de la enfermedad justamente se produce en los 14 días. Y por eso la necesidad de cambiar a un semáforo amarillo con restricciones, cosas tan importantes que el COE nacional
adoptó no solo para el caso de Quito, sino para el resto, y por eso vemos que a partir de mañana, 1 de junio, muchas de las solicitudes y recomendaciones que hizo el COE de Pichincha fueron adoptados para todo el territorio. Y vamos a hablar de eso en la segunda parte, Bernardo, pero me da temor de que haya sido un tema negociado, entonces las connotaciones políticas se hayan hecho presente. Creo que no. En realidad yo creo que presiones hubo, por supuesto que hubo presiones. Presiones de aquella costurera que no puede ir a su trabajo, de aquel pequeño restaurantero que no tiene para trabajar y sobre todo de decenas de miles de personas que están en las calles. Y no lo digo yo, es cuestión simplemente de ir. Decenas de miles de personas que no tienen que comer, que no hay el dinero, que están muriendo de hambre y ¿saben qué? Tienen que salir todos los días literalmente a parar la olla, buscar unos dolaritos para llevar el pan a la casa. Estando en un rojo, en un amarillo de facto, el cambiar a la formalidad hace que se pueda salir a trabajar con mayor formalidad, con mayores medidas de protección, con los cuidados. Pero la presión viene de aquellas personas, decenas de miles, si no centenares de miles de personas que en Quito no tienen que comer. Por favor, es el tema de la emergencia económica, que no es la principal, la emergencia sanitaria es la primera. Pero hay la emergencia económica y la emergencia social, porque estaban esperando a que muchas veces explote esto y se pueda canalizar esa explosión social. Dejo sentado el tema. Sin duda, podría haber eso. Claro. Y es posible que en un momento dado se desborde, colapsen los hospitales y asistamos a una circunstancia en que tengamos que recoger y volver nuevamente a rojo. Bueno, ese precisamente es el peligro. La presión, como dice Bernardo, es obvia, pero la presión también viene de la desinformación, de la falta de transparencia en las publicaciones de las cifras, de mensajes equivocados. El 4 de mayo, cuando en la mitad de la crisis se abrió el grifo, por decirlo de alguna manera, dando a entender que aquí no pasa nada, porque lastimosamente ese es el mensaje que se está dando desde el Ministerio de Salud. Yo he sido muy crítico con el señor ministro. El ministro de Salud dice que ha hecho pruebas en 670 ciudadanos de Quito y que han llegado a la conclusión de que el 33% de la ciudadanía está inmunizada. Pero eso es completamente imposible. Y les voy a poner ejemplos. Nueva York, con 16.000 fallecidos y 200.000 contagiados, ha llegado al 19%, con pruebas rápidas validadas. Madrid, con 75.000 contagiados y 8.000 muertos, no ha llegado al 11%. Y nosotros, con 670 pruebas, que no sabemos de qué manera se han validado, porque aquí hay como 100 pruebas rápidas que se han aprobado, con una sensibilidad que va desde el 36% hasta el 80%, es decir, una gran posibilidad de tener falsos negativos. Tenemos el 33% de la población, lo mismo en Guayaquil. Entonces, aquí el secreto mejor guardado del mundo es, ¿cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra debe haber sido por lo menos 15.000 para 3 millones. Segundo, el 33% ¿con qué metodología se hizo? Entonces, esa es la preocupación. Y finalmente, Bernardo tiene razón, pero hay una posibilidad, y es que hay que mantener orden. Si suponemos que la mitad de la población de Quito necesita comer, porque es el comercio informal el que está llevándonos al desorden. 300.000 canastas de $50, si es que no nos venden con sobreprecio, 150 obviamente, nos da una cifra durante un mes que es absolutamente asumible por el gobierno central o por la alcaldía de Quito. A ver, Bernardo, ¿Dónde está el problema entonces? En la informalidad, porque el comercio formal está haciendo protocolos. A ver, es que no es solamente el comercio informal el que sale, con todo respeto. Centenares, si no miles de pequeños negocios formales pasaron a la informalidad. Y yo sí he recorrido Quito, yo sí he estado en todos los sectores. Y me doy cuenta de que uno camina por calles y plazas y están trabajando a lo que se denomina, lo que ellos mismos denominan a media Langford. Uno golpea la puerta y le pueden cortar el pelo, le pueden hacer las uñas, se va al gimnasio. Eso no puede ser posible porque ahí son las fuentes de contagio. Si es que pudiéramos aguantar, correcto. Si fuera cuestión de dinero, bueno, pues hagámoslo de dinero. Pero es todo un sistema complejo incluso de entrega de kits alimenticios que nos hemos dado cuenta no es suficientemente eficiente porque no hay una logística suficiente. Por eso es que además las personas no quieren dádivas, no quieren limosna, quieren llevar honestamente el pan a su casa, quieren ganarse unos dineritos legalmente y trabajando y llevar el pancito a su casa. Repito, doctor, yo no puedo discutir sobre los temas de salud, no soy médico, le doy la razón en los temas de salud, por supuesto, pero repito,
Una es la emergencia sanitaria, 2 la emergencia económica, 3 la emergencia social. Rápidamente, doctor, para no lo terminar dudo, no es lo mismo un confinamiento dorado que un confinamiento en 20 metros cuadrados con 4 o 5 personas, entre los que hay niños y personas de la tercera edad. Es obvio, ese es nuestro contexto. Pero aquí viene lo otro, y es la educación y el control. Entonces se dan el lujo de sacar unas normas para la intervención del ejército y para reprimir, pero no se dan el lujo de pedir al ejército que nos ayude a controlar. ¿Dónde está el ejército? ¿Qué están haciendo las fuerzas del orden? ¿Por qué se están entregando salvoconductos a todo el mundo? Aquí lo que existe es un doble discurso. Por una parte se dice que no ha pasado nada, que todo está tranquilo, y por otra parte dejan que todo el mundo haga lo que quiera. Gracias, ese doctor. es el relajo. Agustín, tal vez la apreciación puntual que ha formulado el doctor Hidalgo es que se toma una medida sin información, desinformados. No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que el gobierno, tanto nacional y en este caso el gobierno local, ha tenido acceso a muchísima información. O sea, ha tenido expertos epidemiólogos, ha tenido expertos de la academia, ha consultado a expertos de la empresa privada también. Entonces, información han tenido, y mucha, ¿no? Se ha analizado el sistema hospitalario del país, se ha analizado la capacidad, cómo ha ido creciendo la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, información han tenido, sin duda. Entonces, Estimado Agustín, un puntito de orden, información de anoche. El secreto mejor guardado del mundo. He pedido a 4 colegas míos que me den la información oficial. Probablemente tú tienes ahí. Esa es mi tablita. Del Ministerio de Salud. 0 camas, Agustín. Y esto es un secreto, ¿eh? ¿Dónde está la información? No hay 0 camas de cuidados intensivos. No es ningún secreto, es una información que se revisa. A mí me han dicho que me entregaban eso, que hay una orden del Ministerio de que no se entregue y de que no diga que yo les he entregado. Esa información en el COE provincial. Esto no está publicado en ninguna parte. Bueno, pero si tienes tú es porque estás difundiéndose. No está difundiéndose. He pedido por amistades. Es información que revisamos a diario, en efecto. Pero mira lo interesante, hemos incrementado del 6 de abril a la fecha en un 79% de las camas UCI. Y seguiremos incrementando, que es cierto, ha ido subiendo la pandemia muy despacio, ha habido orden en Quito, ha habido control en Quito, a pesar de toda la movilidad de los informales, pero se ha hecho un trabajo de que se ha ido incrementando tanto camas de UCI como camas hospitalarias para pacientes COVID. Y creo que hoy el ministro anuncia un incremento más. Sí, estamos a capacidad, pero hemos ido incrementando esa capacidad semana a semana, día con día, y ese es el gran trabajo que hemos tenido que hacer. Miren, sistemas de salud potentes, Madrid rebasado, Nueva York rebasado, y nosotros no nos ha pasado. En 75 días de pandemia. Entonces quiere decir que el crecimiento ha sido bajo, que las medidas de confinamiento han funcionado y quiere decir que la capacidad de respuesta del sistema sanitario ha estado ahí. Es cierto esa tabla. Pero capaz que podríamos aguantar unos días más, un poco esa es la apreciación que tienen algunos, ¿no? Es que estamos hablando de una salida ordenada. No una salida desordenada. Es salida ordenada. Y la clave es justamente que respetemos lo que dice Bernardo, lavado de manos, tapabocas, distancia. Pero no por eso dejemos, porque sí, yo me he recorrido Quito, he ido a entregar kits y ves una peluquería que te recibe, pero a media puerta, y te da el servicio. Pero esa es la responsabilidad individual, pues. La responsabilidad de quien nos gobierna es orden, pruebas, y muchas pruebas, y sobre todo algo que es fundamental y que es el cerco epidemiológico. El ministro de Salud no cree en la vigilancia epidemiológica. Le decimos al alcalde que solicite al COE nacional que permita, porque la infraestructura de Quito sí da, y hay epidemiólogos y hay salubristas especialistas, para hacer el cerco epidemiológico desde la alcaldía. Y el COE nacional responde que eso no es competencia del COE metropolitano. Santiago, rapidito para terminar este bloque inicial. Creo que las cosas hay que ponerle en el punto que corresponde. Creo que los extremos siempre son malos y es necesario tomar en cuenta que tenemos una prioridad, que es la vida y la salud de la gente. Pero también no hay que desconocer que hay necesidad de una reactivación económica, porque esto además va a permitir superar una crisis social. De esta manera hay que tomar en cuenta todos estos elementos e ir fundamentalmente a un desconfinamiento ordenado, progresivo. Creo que todos estamos conscientes. Por eso la necesidad de ir un tránsito, a lo mejor no en las luces que señaló aquí el COE nacional, porque en otros países ha habido 4 fases para evitar justamente entre amarillo y rojo. Ha habido el anaranjado, por ejemplo, España, entre rojo y amarillo, que es justamente lo que se ha tomado en cuenta por parte del COE metropolitano. ¿Qué es lo que estamos queriendo evitar? Que haya aglomeración, que no todos salgan al mismo punto. Por eso es que
pedimos que el servicio público se mantenga confinado, que haga teletrabajo y vamos con el sector privado. Que el transporte público inicialmente no sea total, incluso el COE Metropolitano presentó un 30%, no el 50%, para poder ir progresivamente, y hemos solicitado que la empresa privada vaya ingresando escalonadamente en distintos segmentos. ¿Qué es lo que queremos evitar? Aglomeración. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que haya la posibilidad de lo que dice aquí el doctor, de un crecimiento exponencial que vaya a desbordar el sistema sanitario. Si la autoridad cumple con su rol de establecer los parámetros para evitar su contagio, y la ciudadanía, por su parte, cumple su deber de respetar esta trilogía que lo llamamos nosotros de la vida, de la mascarilla, del distanciamiento social, de lavarse las manos, creo que vamos a ir posiblemente a un tránsito más fácil al verde que regresar al confinamiento total. Tengo que ir a la publicidad, y en la segunda parte del programa vamos a conversar, a analizar cuál debe ser el comportamiento justamente en ese momento, cuando ya estemos en amarillo aquí en la ciudad de Quito a partir del día miércoles. Ya retornamos. En nuestra sintonía. Cuando el alcalde de Quito anunció que la capital pasaría a semáforo amarillo, señaló que solicitaría al COE Nacional algunas modificaciones para la ciudad, pues dijo que al tener 3 millones de habitantes, sus características son distintas a las de otros lugares. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien también preside el COE Nacional, anunció el pasado miércoles que tomaron en cuenta algunas de esas peticiones y recomendaciones y anunció cambios en todos los colores del semáforo, que se empezarán a aplicar a nivel nacional desde el 1 de junio. Sin embargo, algunas solicitudes que realizó Yunda no fueron aceptadas. Por ejemplo, el pedido de que el toque de queda en Quito con semáforo amarillo inicie a las 18 horas y termine a las 5 de la mañana no se aprobó. Romo señaló que se deben extender los horarios para evitar aglomeraciones. Por tanto, el toque de queda en este color del semáforo será de 21 horas a 5 de la mañana. Respecto al retorno del 50% de trabajadores públicos a la modalidad presencial, Romo indicó que solo en Quito se mantendrá suspendido durante 15 días más y continuarán realizando teletrabajo. Esto tomando en cuenta que en la capital se encuentra el mayor número de entidades públicas y por tanto de funcionarios. En cuanto a la movilización de vehículos particulares, el semáforo amarillo permitirá circular de acuerdo hacia el último dígito de la placa par o impar. Los domingos continúa la prohibición de circulación con excepción de taxis y vehículos mixtos. El transporte institucional podrá circular sin ninguna restricción, mientras que el transporte público lo podrá hacer con la mitad del aforo. No obstante, Yunda había solicitado que en Quito continúe suspendido este servicio, lo cual sí fue aceptado por el COE Nacional. Los restaurantes y cafeterías podrán atender, pero únicamente al 30% de su aforo. Y las empresas pueden regresar a operar respetando los aforos permitidos sin necesidad de recibir la autorización del COE Nacional. Entramos entonces en amarillo el próximo miércoles y tendremos que comportarnos adecuadamente. Quisiera empezar con Bernardo esta segunda parte del programa. Tenemos que salir, no hay más remedio. Lo importante es salir ordenadamente, con sensatez, como habíamos dicho. Por supuesto que sí, con disciplina, obviamente utilizando todos los protocolos de bioseguridad de las empresas a las que vamos a trabajar y obviamente nosotros mismos con esa corresponsabilidad, disciplina. Lo aplicado, lo que se ha decidido que se va a aplicar en Quito me parece muy sensato, porque muchos de los pedidos que hizo el COE Metropolitano los acepta el COE Nacional. Y claro, eso es bueno.Ejemplo. Los 15 días más o 12 días más para que entre el sector público. Recordemos que el sector público en Quito es el más grande del Ecuador. Somos más o menos 180.000 funcionarios públicos de todos los gobiernos autónomos descentralizados y gobierno central. La mitad ya son 90.000 más o 90.000 menos.
En Quito hay más o menos unos 900.000 personas que tienen empleo formal, o tenían en febrero. Vamos a ver cuántas menos. Por supuesto, de esas, más o menos 450.000 empezarán a trabajar a partir del día miércoles. Entonces es necesario salir con disciplina. Y un detalle que me parece que ahí faltó un poquito en el reportaje, es que sí va a haber transporte público a partir del día miércoles, pero al 30%, no al 50%. Y obviamente se autoriza el vehículo particular par, impar, lo que significa claramente que no habrá el famoso y no circula. ¿Transporte público entonces sí? Sí, va a haber. Poquito a poco, sí. 30%, no el 50%. Sí, o si no, ¿cómo vamos a trabajar? Pues? O sea, el 30% de ocupación de los buses. Tanto de número de unidades cuanto de ocupación. Entonces, un bus que tenga más o menos 40 personas, solamente podrá llevar entre 13 y 14. Dicho por el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, con quien hablé el día de ayer justamente para venir a este programa. Y la idea es obviamente que todas las unidades de transporte público tengan medidas de bioseguridad. Ejemplo, nadie puede entrar si no es con mascarilla. A la entrada, obviamente, gel o líquido, temperatura, y se sentarán solamente en los espacios que están para identificados. Los restaurantes, los lugares. No, eso en el transporte público. Los restaurantes también, por supuesto. Porque además el COE lo que indica es que todas las empresas pueden trabajar, sí, al 50%, pero los restaurantes solo al 30%. Me parece correcto. Poquito a poco, con orden, con disciplina, con sensatez y autoprotección, que es fundamental. Cuando tú hablas del sector público, también el tema de los juzgados y del sistema judicial. Sí, claro, eso es lo que eso ha quedado. Todo el sector público, excepto algunos ministerios que obviamente es lo coherente, que incluso están trabajando de hecho, ya. El de salud. El de salud, por supuesto. Agustín, sobre lo que va a pasar el miércoles. A ver, yo creo que estamos preparados para lo que va a pasar el miércoles. Estamos preparados, o sea, creo que estamos formalizando algo que ya estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasaba? Estamos premiando al sector informal del país que saliera con total desorden, sin medidas de bioseguridad, sin ningún tipo de protección, y castigando al sector formal que puede salir con medidas de bioseguridad, puede monitorear a cada uno de sus colaboradores. Tenemos ejemplos de plantas muy grandes que han tenido contagios, pero con sus propios cercos epidemiológicos han sabido controlar que no se propague la enfermedad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no podemos hacer que la ciudad funcione? O sea, es mejor que funcione, pero ordenadamente. Que funcione ordenadamente. Lo que está ocurriendo hoy, domingo, no es adecuado, no es conveniente, sino a partir del miércoles. Lo que ha ocurrido toda la semana. Claro. Esa es la propuesta, justamente. Y el amarillo modificado que atinadamente propuso el alcalde de Quito, justamente nos permite tener ese orden, no solo para el sector informal, sino para el sector productivo también. Ok. Lo que esperamos es que el día miércoles, empresa privada, ciudadanía, colabore con las medidas. Esta reapertura tiene que ser con todos los protocolos de seguridad. Es decir, no significa que hemos dejado el confinamiento, significa el pasar al distanciamiento de manera progresiva, pero sin descuidar la seguridad. Esto es básico. Si el día de mañana vamos en un local comercial a dar apertura, lo indispensable son las medidas de seguridad. El tener al ingreso una posibilidad de que puedan limpiarse los zapatos, de que puedan utilizar el gel, la mascarilla obligatoria, el distanciamiento, esto. Y lo mismo ocurre con la ciudadanía. A ver, perdón, para entender bien, el miércoles, doctor, ¿van a funcionar ya, por decir algo, un salón de belleza, una lubricadora, qué? Está prohibido justamente el tema de las peluquerías. Eso está exactamente. No, únicamente locales comerciales. La actividad comercial está permitida, pero en un aforo del 30%. Entonces, para poner otro ejemplo, un bazar. Un bazar lo puede hacer una tienda, está permitido, no ahora, está permitido desde el inicio porque suministra las tiendas de alimentos, sí. Exactamente, está permitido toda actividad comercial, industrial, ferretería, pero lo tienen que hacer con estas medidas de seguridad. Si nos cuidamos todos, vamos a evitar que haya una propagación y vamos a permitir el que esta posibilidad de que sea el 30 se convierta en un 50 y un 70%. Paulatinamente. Paulatinamente, porque recuerde usted que además las nuevas medidas que se dieron a conocer rigen para el mes de junio. Las anteriores eran para el mes de mayo. Mensualmente el COE va revisando para que esas
ese paquete que comprende cada una de las medidas vaya modificándose en función de las estadísticas, justamente de la respuesta sanitaria. Por eso me parece que es muy importante la necesidad de una concientización por parte de la gente de esta situación. Y creo que es básico que a partir del día miércoles debemos convertirnos cada ciudadano en promotores de salud. Cuando no veamos a una persona con mascarilla, exigirle, porque estamos justamente protegiendo a él y a su familia y nos estamos protegiendo a todos. Cuando estemos por las calles, cuando estemos en un local comercial, respetar el distanciamiento social, el utilizar los jabones. Ojalá todos los locales comerciales, como hemos visto, implementen lavabos al ingreso de sus locales para evitar este contagio. Doctor, hay experiencias en el transcurso del color rojo que sí han funcionado. Hay cadenas de supermercados, en fin, que han trabajado adecuadamente. O sea, sí podemos, pongámoslo en esos términos. Sí podemos, por supuesto que sí. Y quiero ser optimista, pero necesitamos algunas cosas adicionales. Se ha hablado mucho en este panel sobre los protocolos de seguridad. ¿Quién es el organismo rector de la política pública en salud? El Ministerio de Salud Pública. ¿Quién debería haber implementado los protocolos de seguridad? El órgano rector de la política pública en salud. Ocurre, y he hablado a propósito de las conversaciones que hemos tenido con los empresarios todos estos días para llegar a acuerdos, y hemos logrado llegar a acuerdos, porque claro, uno es el punto de vista de la salud y otro es el punto de vista de la presión económica. Seguro, claro. Y hay que llegar a un punto intermedio, porque todos estamos en la misma orilla. O sea, el enemigo común es el virus, no somos los ecuatorianos entre sí. Eso debe quedar claro. Pero cada uno de los empresarios tiene su protocolo. ¿Cómo vamos a evaluar luego? En ciencia hay que sistematizar. Para evaluar tenemos que tener un denominador común, que significa que debería haber un protocolo oficial para las distintas áreas de las funciones de la empresa. No es lo mismo un protocolo para una mecánica que un protocolo para la construcción, por ejemplo, con especialistas en riesgos del trabajo. Eso no se ha hecho. Hay que hacer protocolos de seguridad sistematizados para que todo el mundo sepa qué atenerse. Pero esto tenemos que ir aprendiendo, finalmente. Hay que aprenderlo, claro. Fíjese usted que cuando empezamos el tema eran los guantes. Pasaron 3, 4 semanas y nos dijeron que no se debe usar los guantes, por decirle una cosa. Pero hay que hacerlo. En segundo lugar, el cerco epidemiológico. Identificar a las personas contagiadas, sintomáticas o asintomáticas. Si son asintomáticas hay que hacer más pruebas para aislar selectivamente a los focos de infección y evitar que haya un rebrote. En tercer lugar, hacer más pruebas. Hemos conversado con el señor alcalde el día jueves de esta semana que terminó y la Universidad UTE se suma a la red de laboratorios de Quito. Estamos en capacidad de hacer 500 pruebas de PCR diarias con el personal de la universidad. Estas pruebas son sin costo porque son asumidas por el Distrito Metropolitano. La universidad pone sus equipos, las instalaciones y el personal, y estas pruebas se van a realizar sin costo. Y finalmente, algo que es importante y que lo estábamos conversando en el interín, educar a la gente. Campaña. Necesitamos educar a la gente. La gente no entiende hasta ahora lo que es un virus. Por favor, no entiende elementos fundamentales de por qué es el distanciamiento social, de por qué la necesidad de lavarse las manos y asistir en los barrios periféricos con agua para que puedan lavarse las manos. Ok, a ver, Andrés, sí, si me permite, porque ha señalado Ricardo cosas que son importantes, porque hemos hablado de la empresa privada y de la ciudadanía, pero es importante 3 elementos que deben seguir por parte de la autoridad nacional y local implementados. 1, el tema de los salvoconductos. El COE metropolitano solicitó al COE nacional que le permita manejar el tema del salvoconductos. Es inaceptable que haya ciudadanos que clonen, que falsen esos salvoconductos para tratar de evadir las restricciones que existen. Segundo, las pruebas. Y en eso es muy importante, el municipio tiene la aspiración de que hagamos 1.500 pruebas por cada 1.000.000 de habitantes, lo cual va a permitir... Pero ahí superando las denuncias de corrupción, naturalmente. Naturalmente, que sí, eso nos indigna a todos. Y finalmente el cerco epidemiológico. Ese es fundamental, porque aquí el principal elemento de contagio es la persona sintomática. Porque en el tema de los sintomáticos leves y los moderados,
estamos tomando las precauciones con el sistema de salud. Inclusive el municipio ha creado este centro hospitalario temporal en el Bicentenario para ser utilizado, y de hecho ya está siendo utilizado, pero es necesario hacer estos cercos que nos van a permitir el que podamos controlar la expansión del virus. Agustín, por favor. Hay un par de observaciones al comentario de Ricardo. Sí existen esos protocolos de bioseguridad que se han hecho con Ministerio de Salud Pública propuestos por las empresas. Es decir, ha habido un trabajo articulado donde cada empresa ha hecho su planteamiento, se ha aprobado en COE Nacional con la participación del Ministerio de Salud Pública. Es decir, no es que no ha habido una política pública en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Estimado Agustín, pero ha sido al revés. No ha hecho el Ministerio. Son las empresas las que han enviado. Ahí es una visión un poco, un poco centralista, que el gobierno tiene que hacer todo. No, pero el gobierno el gobierno aprueba, el gobierno aprueba y el experto propone. Bueno, yo pedí protocolos al Distrito Metropolitano para pasar a los expertos, en este caso de la Maestría de Riesgos del Trabajo en la universidad. Me pasaron 8 protocolos y ninguno se parece el uno con el otro. No hay manera de sistematizar. Por eso se necesita orden desde la autoridad central. Hay ese orden y se ha sistematizado. Yo he visto los protocolos, me ha tocado revisar muchos. Por ejemplo, el de constructores positivos. Fue una propuesta que aplica para todo el sector de construcción de un grupo que tenía muy claro cómo salir a retomar la industria de la construcción, que tuvo el aval del Ministerio de Salud Pública y tuvo el aval del COE Nacional. Entonces yo creo que sí ha habido ese diálogo. Quizá el enfoque no es desde la única visión del Estado, sino tomando en cuenta las particularidades de cada una de las industrias. Es decir, un protocolo para, por ejemplo, los temas de energéticos y petroleros, para los temas alimenticios que han funcionado muy bien en la emergencia, en fin. Si hay esos protocolos, Ricardo. Ok, Bernardo, por favor. Bueno, sencillamente tomo algo que ha dicho Ricardo acerca de los protocolos. Sí, hay que sistematizarlos, pero algo que sí también he recorrido. Las construcciones y los protocolos que están aplicándose en las construcciones han hecho efecto, porque en este momento hay más de 25.000 trabajadores de la construcción. Recordemos que la construcción es el gran motor del trabajo en este país. Más de 500.000 personas dependen de la construcción directamente, trabajadores. Y hay en el Ecuador alrededor de 25.000, en Quito me parece que hay como 15.000. Ni un solo contagiado en construcción. He ido también a las farmacéuticas, he ido a ciertas fábricas que se están reactivando para ver los protocolos. Obviamente no voy a inspeccionar, voy a ver. O sea, hay experiencias buenas, dice. Experiencias buenas. De todas las fábricas, de todas las construcciones, de todas las empresas que están trabajando ya con autorización del COE Nacional, me han indicado, y justo el día de ayer pregunté, ni un solo contagiado. Ni un solo contagiado. Y si hay contagios, no son dentro de las empresas. Ejemplo, constructores positivos, en buena parte tienen a sus trabajadores durmiendo 15 días ahí, en la construcción. Como no hay comedores, por ejemplo, van a sitios donde duermen ahí, les hacen dormir en la misma construcción, bien, por si acaso, no es que en condiciones precarias. Y ese tipo de cosas se hacen. Pero claro, también cada fábrica, cada construcción tiene sus peculiaridades. Claro. Y entonces se van aplicando generalidades al inicio, ejemplo, temperatura, máscara, gel, alcohol, etc. Pero cada fábrica tiene sus particularidades y esas se van aplicando. Finalmente tenemos que salir, no queda más remedio. Esa es tenemos que salir. Lo que tenemos es que salir bien. Exacto, tenemos que salir. Esto es. Pero tenemos que salir tomando las medidas de autoprotección. Mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. Y además, a donde vayamos a trabajar, que estén los sitios suficientemente aireados, que se tengan las medidas y protocolos de bioseguridad. Tenemos que salir a producir, o si no nos vamos a morir de hambre. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que reactivar la economía de Quito y del Ecuador. Pero eso sí, priorizando vida, salud y empleo. Y claro, lo que decía el señor vicealcalde, también cada uno de nosotros ser una especie de custodio respecto a lo que está sucediendo. Por supuesto que sí, al final nosotros y cada una de las personas que sale a ejercer su actividad laboral tiene que ser ese custodio. O sea, cuidándose a sí mismo, cuida a los demás. O sea, es inevitable, es parte de la nueva forma de concebir el mundo post-COVID. ¿Ok? Mientras no exista una vacuna que definitivamente combata el virus, tenemos que saber convivir con el virus, definitivamente. Y esto implica que no volvemos a una normalidad, lo que se habla de la nueva normalidad. Y esto implica que debemos cada uno de nosotros seguir un protocolo de seguridad. Vuelvo a insistir, yo creo que esto es fundamental. Promotores de salud, promotores, tener conciencia que nosotros podemos ser los portadores del virus en contra de nuestra familia.
que nosotros podremos a lo mejor ser el causante de que nuestro abuelo, de que nuestro hijo se contagie y que a lo mejor puede llegar a un tema fatal. Y eso es muy cierto, o sea, nosotros salimos a la calle, somos irresponsables y lo que estamos es trayendo el virus a la casa. Recordemos, este es un virus altamente contagioso y letal. Si tenemos conciencia, por eso otro de los temas fundamentales, educación y conciencia. Y en eso el municipio está empeñado en todo este tiempo en educar a la ciudadanía, en concientizar. Doctor, con usted terminamos rapidito, pero porque tenemos que ir al corte. Si ya esta es la época post-COVID, pues los abogados están hablando por los médicos. Contagiosidad, letalidad, ¿qué más era? La vacuna. Entonces, los promotores de salud. Es increíble cómo el lenguaje de la medicina ha sido desbordado y en la actualidad todo el mundo habla de esto. Yo solo insistir en educación al final. Pienso que así como en determinados estratos de la sociedad, en las redes sociales, se habla mucho de la terminología médica y ya vemos que un abogado está hablando aquí de vacunas y de letalidades, lo único que no han aprendido es a interpretar las curvas estadísticas, pero bueno, esa lección para la próxima vez. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos para el segmento final con el cual cerramos esta emisión de Hora 25. Al segmento final del programa y quiero proponer a nuestros panelistas que demos indicaciones, que demos instrucciones a la población. Se ha insistido en el transcurso de este programa de la necesidad de generar una campaña para tener un comportamiento adecuado. Y yo quiero insistir, Agustín, en la palabra que usted hace en unos momentos, en aquello que es sensatez. Tenemos que actuar con disciplina, con cordura y adecuadamente y atendiendo las disposiciones de las autoridades. Por favor. Así es, Andrés. Yo creo que hoy nos toca cuidarnos a todos. Es decir, si yo me cuido a mí mismo y yo cuido a mi vecino, tomando las medidas de bioseguridad, de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, estoy cuidando a todo mi país. Si cada uno de nosotros hace ese esfuerzo de cuidarse a sí mismo y cuidar a su entorno, entonces así estaremos cuidando a la sociedad. Es la mejor manera de mantener el país sano y regresar a esta necesidad que tenemos de volver al mundo laboral, a la productividad, no tanto a la movilidad, pero a la productividad, insisto, lo hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad y nos toca hacerlo hoy más que nunca. Ok, Ricardo, por favor. Bueno, sí. Tenemos que estar comprometidos insistir en el compromiso personal. Seguro. Este es un tema ya personal, pero también hay un componente muy importante y que es el tema de la solidaridad. Insistir en que desde la academia estamos para colaborar. No es una confrontación que no tenga otro interés que no sea el de llegar a la verdad y el de implementar desde la ciencia las mejores evidencias posibles para salvar vidas. Ese es nuestro propósito. Ahora, el problema es que nadie sabe de esto exactamente tampoco, pues. Estamos aprendiendo. Todos en el mundo. Estamos aprendiendo y empezamos en diciembre escuchando algo muy lejano, sí, que no en enero algo que estaba ya muy cerca y ahora vamos mirando cómo son las cosas. Fíjense que, por ejemplo, el tema de la moda con la hidroxicloroquina. Un estudio francés aparentemente demostró que servía. Un político, el presidente de los Estados Unidos, quiso presionar a la FDA. La ciencia con la política a veces no van a la misma velocidad y finalmente ahora se demuestra que la hidroxicloroquina mata. Ese es otro tema pendiente en nuestro medio. Bueno, pero fuimos dejando muchas cosas, fuimos dejando las gárgaras de sal, las fuimos dejando el eucalipto, muchas cosas fuimos dejando. Bueno, sí, también desde tocar al santo y cosas de esas, claro. ¿no? Así Capaz que hemos será dejado muchas la cosas solución. que sí funcionan. Bernardo, por favor, ¿cómo debemos actuar y cuál debe ser un poco el estado de ánimo de los ciudadanos frente a la experiencia que vamos a vivir a partir del miércoles? Mensaje cariñoso y responsable. Vida, salud, empleo. Salgamos a trabajar, pero tenemos que aprender a convivir con este terrible mal. Y la convivencia con este mal es medidas de bioseguridad y autoprotección. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Pero eso significa también la corresponsabilidad. Las autoridades no pueden tener un policía atrás o un militar atrás que nos ande diciendo o buscando arrestarnos por tomar esas medidas. Corresponsabilidad, ciudadanos. Estas medidas de autoprotección van a hacer que baje considerablemente el índice de contagios. Pero tenemos que salir a trabajar y tenemos que salir a trabajar con seguridad para evitar contagios. Debemos, obviamente, entre todos, llevar adelante las medidas de bioseguridad y los controles con disciplina, con sensatez, y que este país salga adelante, por Quito y por el Ecuador. Santiago.
hay que necesario advertir que si es que la ciudadanía no cumple con estos pedidos, el COE metropolitano regresará al semáforo rojo, al confinamiento. Si la ciudadanía pretende que vayamos hacia adelante, tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad. De lo contrario, lo que hemos vivido en estos 2 meses, que nos ha llegado a la angustia económica y social, la vamos a repetir. Por eso es necesario, hemos dicho las 3 medidas, esta trilogía de la vida. Pero ojo, no es usar la mascarilla, es usar debidamente la mascarilla, que cubra la nariz, que cubra la boca. Vemos lamentablemente que hay gente que lo tiene de adorno, que lo tiene abajo. Tenemos que cumplir debidamente en todo lugar. Cuando estemos en el parque, cuando estemos en las calles, cuando estemos en un centro comercial, en un local comercial, tratar de separarnos. Porque vemos que hay gente que no respeta el distanciamiento y que cree que está en la normalidad. No se trata de un distanciamiento, sino un distanciamiento responsable, porque uno conoce que puede contagiar. Y lavarse las manos tiene que ser algo inconsciente, porque terminamos este programa, hay que ir a lavarse las manos. Ok, tenemos una ronda final, 30 segundos cada uno. Empezamos con usted, doctor. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias primero por esta oportunidad y luego insistir en lo que se viene diciendo. La responsabilidad es de todos. Si no logramos controlar esta pandemia, que además va a durar mucho tiempo, vamos a tener lastimosamente que volver a tener que confinarnos, y las pérdidas, no solo humanas, sino también las pérdidas económicas van a ser mucho mayores. Mucho mayor. Santiago. El municipio ha cumplido su tarea en cuidar, en dar las disposiciones hasta el punto que corresponde. Ahora hay una corresponsabilidad, autoridad, pero también ciudadanía. Esto nos va a permitir, unidos, reactivar el distrito y reactivar el país. Agustín. Un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para no solo Quito, sino todos los cantones y todo el país. Creo que nos toca retomar la productividad, retomarla de manera ordenada, cuidarnos nosotros y a los demás. Y este país lo sacamos todos adelante, y lo sacamos justamente tomando en cuenta estas medidas de bioseguridad y siendo absolutamente responsables en lo que nos implica vivir con este virus, que tendremos que vivir con él por un tiempo largo. Y atendiendo las disposiciones de las autoridades para esa disciplina, justamente. Así es. Ok, Bernardo, con usted terminamos. Simplemente diciendo esto: mi voto de confianza a Quito y los quiteños, mi voto de confianza al Ecuador y los ecuatorianos, que lo vamos a poder hacer, que esta es la oportunidad para reactivarnos. Nos vamos a ir a una nueva normalidad, pero lo vamos a hacer con responsabilidad. Mi voto de confianza a todos los ciudadanos de este país, porque de esta salimos todos juntos y tenemos que hacerlo trabajando solidariamente y unidos. No hay enemigos entre nosotros en este momento. El enemigo es uno, el común, el coronavirus. Y nosotros todos tenemos que enfrentar a este enemigo común. Adelante, Ecuador. Gracias a Agustín Albán, a Santiago Guarderas, a Bernardo Abad y a Ricardo Hidalgo. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de... Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo, con mi título de abogada, quisiera defender a las mujeres. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.